En este video resolveremos ecuaciones diferenciales de la forma y' más p de xy igual a q de x. Si la ecuación diferencial no tiene ese formato, hay que intentar dárselo para poder identificar el p de x y el q de x, que es base para poder resolverlo. Entonces, para este caso en particular, vamos a expresarlo en ese formato. Por lo tanto, hay que recordar que d de y sobre d de x es lo mismo que tener, o sea, la derivada de y con respecto a x es lo mismo que tener y' más 2y igual a seno de x. Hay que dejar el y' solo. Eso es base para poder identificar los componentes p de x y q de x. Por lo tanto, vamos a dividir toda la ecuación diferencial entre x. Cada término de la ecuación va a quedar dividido entre x. Al simplificar, nos quedaría que y' más 2 entre xy, dándole el formato solicitado, es igual a seno de x entre x. Y en este caso, cuando ya lo tenemos acomodado, podemos identificar quién es p de x y quién es q de x. En esta expresión, en esta ecuación diferencial, p de x sería 2 sobre x y el q de x sería seno de x entre x. Una misma ecuación diferencial se puede resolver por varios métodos, entonces esta podría resolverse por otro método, pero este es uno de los más utilizados y más sencillos de utilizar. Vamos a expresar acá la solución de esta ecuación diferencial. Toda ecuación diferencial que tenga esa forma, podemos resolverla haciendo uso de esta expresión. E elevado a la menos integral de la expresión p de x, por la integral de la expresión q de x multiplicando a e a la integral de p de x de dx. En realidad, la demostración de esta formulita sale de resolver esta ecuación diferencial o las ecuaciones diferenciales de esta forma utilizando factor integrante. Entonces no era exacta, la hacemos exacta, utilizamos factor integrante que va a ser de esta forma y la convertimos en una ecuación diferencial exacta cuya solución general tiene que tener este formato. Pero, digamos, utilizando ese atajo y como ya tenemos una expresión que nos da la solución, la vamos a utilizar. Por lo tanto, nuestra solución y va a ser igual a e a la menos integral del p de x. Pero el p de x es 2 entre x de dx. Por la integral de nuestro q de x, que es seno de x entre x por e elevado a la integral de otra vez el p de x, que es 2 entre x de dx, bueno, y el d de x final, ¿verdad? Ahora hay que resolver las dos integrales que están como potencia. Es la misma, entonces al resolver una, automáticamente estamos encontrando el valor de la otra. La única diferencia es que esta primera tiene menos, ¿verdad? Entonces, quedaría e a la menos, el 2 puede salir de la integral y nos quedaría la integral de 1 entre x de dx por, y aquí lo escribimos igual, la integral de seno de x entre x por e elevado a las 2 veces integral de 1 entre x de dx y un d de x general.
La integral de 1 entre x de dx, recordemos que es logaritmo natural del valor del denominador más c, porque la derivada del denominador es 1 y podemos aplicar esa expresión. No vamos a escribir el más c en este, solo vamos a escribir al final al resultado. Se vuelve un poco tedioso estar escribiendo tantas constantes. Entonces quedaría e a la menos 2 veces logaritmo natural de x por la integral de seno de x entre x por e a la 2 veces logaritmo natural de x de dx. Listo. Ahora haremos uso de una propiedad de los logaritmos que nos indica lo siguiente. Si yo tengo un n multiplicando a un logaritmo de argumento a y base b, ese n que está multiplicando a todo el logaritmo, podemos escribirlo como potencia del argumento, o sea, nos quedaría a elevado a la n en base b. En este caso, el menos 2 y el 2 van a ser Sn, van a cumplir la función de Sn. Por lo tanto, van a poder pasar como potencia del x que está en el argumento. Y nos quedaría una expresión como la siguiente. Logaritmo natural de x elevado a la menos 2 por la integral de seno de x sobre x por e elevado al logaritmo natural de x a la 2 de dx. De nuevo haremos uso de una propiedad de los logaritmos que indica lo siguiente. Logaritmo, una base, vamos a escribirlo diferente. Una base a elevada a un logaritmo cuya base también es a, independientemente de cuál sea el argumento, el resultado va a ser ese valor que está en el argumento. Eso sí, la base de la potencia tiene que ser igual a la base del logaritmo. Aquí esto se cumple porque vean que logaritmo natural tiene base e, por lo tanto nos quedaría la expresión e elevado a la logaritmo natural de x a la menos 2 daría como resultado x a la menos 2, que es el argumento, multiplicando a la integral de seno de x sobre x por x a la 2, en la cual estoy aplicando la misma propiedad. Simplificamos el x a la 2 con una x que está en el denominador y nos quedaría la integral. Vamos a eliminar aquí una x del numerador con una x del denominador. Recuerden que división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Por lo tanto nos quedaría x a la menos 2 que multiplica a la integral de x por seno de x. Acostumbro a escribir la función algebraica a la izquierda de la función trigonométrica para evitar confusiones. Ahora, esta integral ven que es un producto y eso nos sugiere que podemos utilizar el método de integración que se llama por partes. Recuerden que para por partes debemos elegir un u y debemos elegir un d de v. Para elegir el u, digamos, entre una función algebraica y una función trigonométrica, tiene prioridad para el u la función algebraica. Entonces, para este caso voy a escoger el u como x y el d de v el resto de la expresión, o sea, seno de x de dx. Este se deriva y esta expresión se integra. Al derivar u con respecto a x, tendríamos entonces que es d de u
es igual a d de x, ¿verdad? Porque u' sería igual a 1 y eso nos indica que d de v es igual a d de x. Y al hacer la integración, la integral de d de v con respecto a v sería v igual a la integral de sen es menos cos de x. Aquí también queda una constante integración que no la vamos a escribir. El resultado de una integral por partes de la forma u por d de v sería igual, es decir, la integral u por d de v es igual a u por v menos la integral de v por d de v. Entonces, en este caso, tenemos que este es el u, todo esto es el d de v, seno de x d de x, u era la x, por lo tanto, esta integral que tenemos que resolver daría como resultado x a la menos 2 por u por v. Nuestro u es x, entonces quedaría x por v, que es menos cos de x, menos la integral de v, ¿verdad?, por d de u, que es menos cos de x por d de u, que es d de x. Nos queda otra integral, pero esa otra integral ya es una integral directa. Entonces, para ya ir finalizando, quedaría x a la menos 2, número positivo por número negativo, entonces la expresión queda negativa. X cos de x, este menos menos, el menos que está dentro de la integral sale y nos quedaría un más la integral de cos, y la integral de cos es seno de x. Y en este caso es donde escribimos la constante de integración c, porque es la última integral, entonces ya no van a salir más constantes, se le escribe esa constante a esta última expresión. Podemos multiplicar el x a la menos 2 recordando que x a la menos 2 es lo mismo que tener 1 entre x a la 2. Por lo tanto, al realizar el producto nos quedaría menos cos de x entre x, ¿verdad? Una x del denominador se elimina con una x del numerador, más seno de x entre x a la 2, ahí no se puede eliminar ninguna, más c sobre x a la 2. De igual manera se puede escribir como está en la parte de arriba. Para dar la respuesta final, entonces tendríamos que y es igual a menos cos de x entre x más seno de x entre x a la 2 más c entre x a la 2. Y esa sería nuestra solución general.